Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del taller de elaboración de material didáctico con enfoque inclusivo o grabado verde. Esta vez veremos punta seca en placa de acrílico. Y los materiales que vamos a necesitar son punta metálica, que de preferencia tenga mucho filo. Si pueden lijarla en una lija de piedra o un clavo, sacarle filo con también una lija de agua o una lija de piedra. Una tarjeta de plástico que no usen. Placa de acrílico, puede ser blanca, transparente. De preferencia que sea pequeña, porque es más barata. A mí me costó como menos de 20 pesos o 20 pesos a lo mucho, en donde venden los vidrios y acrílicos. O una caja, o una tapa o una caja de plástico, como esas de chocolates y así. O sea, puede ser placa de acrílico o puede ser caja de plástico. Papel periódico en cachos. Unas tijeras que ya no le sirvan, porque vamos a ocupar el filo, no el mango. Cotonetes y una cuchara. Si van a usar la placa de acrílico, pues yo les recomiendo que biselen su placa, y para eso necesitamos las tijeras. Si usan la caja, pues nada más no pongan tinta en los bordes, porque pues tiene mucho realce, mucho relieve, entonces no necesitan las tijeras. Pero bueno, nosotros aquí vamos a biselar. ¿Y cómo biselamos con las tijeras? Tomamos la placa y ven que si está en un ángulo en un ángulo recto, aquí el vértice, pues lo lijamos a unos 40, más o menos 45 grados. Y así, pero aquí no lo voy a hacer, porque aquí exactamente no. Me recorro para acá, en el piso, porque vamos a tirarle babas de acrílico. Tomamos, de preferencia la fijamos en la mesa. Yo ahorita no tengo una prensa, así de esas prensas. Y pues va a oler un poco a plástico, pero normal, porque estamos lijando. Tiene que no aspirar este polvito blanco. Ustedes pónganse un tapabocas si es que piensan que les va a volar. Esto comúnmente se hace con un rasero, que es casi lo mismo, es como una cuchilla en forma de V, que tiene filo así, y ya nada más se pasa. Pero como pues no tenemos, nos adaptamos con unas tijeras. Bueno, no es necesario para ustedes si no tienen prensa, pero si tienen un tórculo o una prensa, sí lo necesitan, porque a la hora de hacer presión
cuando ya hacemos la impresión, ponemos ya en el papel humedecido y frotamos con la cuchara. Bueno, ponemos un papel bond y lo frotamos con la cuchara. Entonces, en la prenda, en el tórculo, si tiene un ángulo muy recto, pues va a romper el papel. Pero como nosotros estamos imprimiendo a mano, no es necesario, pero solo digo por si ustedes tuvieran una prensa o un tórculo, hacen este procedimiento. Primero grabamos, incidimos, que de preferencia hagan surcos muy profundos para que se levanten más las rebabas o barbas. Acuérdense que es como dibujar, pero haciendo presión. Y a la hora de pasar el dedo, se tiene que sentir. Se tiene que oír así. Rasposo y duro. Porque ya hicimos nuestros surcos que están profundos. Y tenemos que recargarnos mucho para hacer para hacer presión a la hora de dibujar con el punzón. O sea que no estamos dibujando, estamos grabando, pero es como si estuviéramos dibujando. Recuerden, la imagen debe estar en negativo. Esto quiere decir que lo que estamos dibujando normalmente sería negro, ¿no? Pero aquí obviamente se ve blanco. Entonces el negativo es invertir los colores. Y ya. Ahorita estoy pasando la imagen directamente, pero pueden también poner por ejemplo, una imagen, por ejemplo, no sé, no es que todas son marcas registradas. Por ejemplo, esta cara, ¿no? Podríamos dibujar la cara de esta persona, ¿no? Aquí así, como si fuera calcando. Pero no, ahorita no queremos. Ahorita estoy pasando la imagen directo a la placa. Dibujando. El procedimiento es el mismo que la punta seca en placa de Tetra Pak, pero la diferencia entre la placa de acrílico y el Tetra Pak es que en esta última la placa es algo blanda, ya que el Tetra Pak tiene capas y una de esas capas intermedias es de algodón, la cual ya les había dicho en la diapositiva en ventajas y desventajas de la tetrapakgrafía es que no se puede hacer un tiraje, serie de impresiones, largo, aproximadamente 5 impresiones por el hecho de que si ese algodón se sale nos perjudicará la impresión. Una vez que se salga, pues se pegará en la tinta y formará bultos. Mientras tanto, la placa de acrílico, como es más dura y rígida, aguantará muchas más impresiones y se deforma menos. Se pueden hacer como 20 o 50 estampas.
Recuerden que si no hacen presión, si no inciden mucho, no se va a marcar la línea. Deben de marcar lo más que puedan. Deben de remarcarse e incidir lo más que puedan. Recargarse mucho, hacer mucha presión. Y van a saberlo aquí es más fácil saberlo porque mientras se vea más blanca la línea significa que incidieron más porque el material se levanta y ya no se ve liso. Mientras se vea más claro, o sea, más transparente, es que no incidieron bien. Ven, así vamos. Mientras, bueno, aquí en las partes blancas cuando se vea más blanco es porque incidimos mucho y está bien. Debemos incidir mucho para que a la hora de imprimir salga bien la imagen. En cambio, esta parte, esta como casita de pájaro, está muy liviana. Bueno, apenas si se ve. Y esto significa que no grabamos bien. Porque, bueno, cuando no grabamos está así, ¿no? Transparente. Cuando grabamos un poco apenas se ve la imagen. Cuando se ve mucho es que ya incidimos bien. Y aquí se van a meter bien. Aquí se va a meter bien la tinta. La pintura de óleo. Ahora seguimos. Lo hacemos con mucha fuerza cuando incidamos y te pasamos el dedo para quitar pues la basurita. Si tiene que ir cómo se va alterando la placa mientras incidimos. Si bien ven, ya se va viendo la línea porque estamos incidiendo más. Esta técnica es recomendable
porque genera textura, mucha textura y así ellos podrán dibujar, bueno, crear sus colores, sus medios tonos al sentir, porque ellos desarrollan más. Que tienen dificultad visual necesitan de la textura, bueno, desarrollan el sentido del tacto. Entonces está bien para ellos y para nosotros también, porque desarrollamos el tacto y el oído. Si oímos que se oye más fuerte la incisión, es que está saliendo bien. Es una práctica kinestésica porque oímos cómo se va levantando el material, que en este caso es el plástico, el acrílico, al incidir. Y cuando oímos también cómo se va levantando, ahí se desarrolla el sentido del oído. Y cuando vemos que va quedando más blanca la imagen, es que desarrollamos el sentido de la vista. Es una práctica muy completa. Se siente rasposito cuando pasamos el dedo por donde está ya el grabado. Damos calidades de líneas, asegurados, volumen, porque como casi siempre se intinta con una sola tinta, o sea, casi siempre es negro, pero puede ser el color que uno quiera, pero solo es una tinta. Por eso esta técnica nos hace desarrollar esos medios tonos, los grises. Aquí vamos a hacer sombra. Acuérdense, sombra aquí es igual a blanco. O sea, negro es, si sombra, negros es igual a blanco, porque estamos haciendo la imagen en negativo. Y no incidido es igual a blanco, porque cuando pongamos la tinta, vamos con la tarjeta de plástico, la tinta se va a quedar en los huecos y no en el relieve, porque también vamos a quitar el exceso de tinta con papel periódico. Entonces el relieve se le va a ir en la tinta, entonces donde no incidimos va a ser blanco. Aquí tampoco incidimos, se ve porque casi no se ve. Y tampoco se siente. Oye, ahorita ya se siente.
También podemos usar las tijeras para darle un acabado, un efecto, algún efecto, otro efecto a la placa. Si tienen piedra de azúcar también funciona. De hecho les da mejor precisión y texturas, efectos, diferentes calidades de línea. Y así pueden regular el grosor de la línea, también la profundidad. Por ejemplo, aquí se ve más. Recordemos que la punta seca es una técnica que sirve para explotar al 100 el recurso de la línea en todas sus formas. Estas son línea, secuencia de líneas, trama, y es por eso que tanto figura como fondo dependen de visualizarse con dichos elementos dibujísticos, ya que esta técnica, como suele hacerse para paisajes o imágenes complejas, con un solo color, se necesita dar profundidad, volumen o color por medio del tramado, ya sea con puntillismo o con línea, haciendo tonalidades de gris que no nada más son bellos a la vista, sino que ayudan a otros sentidos a detectar cómo se debe sentir y oír el grabado al frotarse con los dedos. Ese es el lenguaje de la punta seca, pues las personas con visibilidad limitada o ceguera pueden dibujar los tonos con el sentido del tacto. Ahora recordemos que mientras se va incidiendo en el soporte, se van abriendo unas barbas o rebabas a los lados del surco, que es donde se va guardando también una cantidad de tinta, lo cual nos da pie de un buen entintado e impresión, pues es una de las características de la punta seca. Si usan diferentes puntas metálicas o materiales para grabar o incidir, les darán diferentes resultados en cuanto al grosor de línea o calidad de línea. Se puede usar desde un punzón, un picayelo, aguja o hasta una piedra rasposa, como lo es la piedra de azúcar.
El segundo paso es entintar. El tintado que debe cubrir muy bien con la tarjeta de plástico los huecos que le grabamos, pasando la tinta de un lado al otro hasta ver que entró bien la tinta, en este caso pintura de óleo, por todos los surcos.
se dice mucho. En hueco grabado no se entinta con rodillo porque no llega a entintar los surcos, además que puede maltratar el rodillo. El tercer paso es limpiar el exceso de tinta hasta que se vea la imagen como la queremos en la placa. Esto lo logramos frotando por el relieve de la placa con el papel periódico, y para sacar más luces usar cotonetes.
Le pasamos el cotonete suave, pero no así en el sentido de las líneas, sino perpendicularmente. También le quitamos la pintura que esté en los biseles, o sea, de este lado, en la orilla.
Con poquito agua ras limpiamos los biseles, más para terminar de limpiarlos. El cuarto paso es humedecer el papel marquilla o papel de algodón rociando con agua. Quitar el exceso de esta con un papel bond y repetir el rociado en la otra cara del papel a imprimir. Sabemos que tiene exceso de agua cuando vemos que el papel brilla. Solo es cuestión de quitarle el excedente de agua con papel bond. Una vez hecho esto, guardar el papel a imprimir en una bolsa de plástico. Ponemos una hoja de papel bond en nuestra mesa de trabajo porque esta va a ser nuestra hoja de registro para determinar cuáles son los márgenes que le vamos a dar a nuestra imagen. Colocamos la placa matriz encima de la hoja de registro con el lado grabado hacia arriba. El quinto y último paso es imprimir, colocando el papel marquilla o de acuarela sobre la placa matriz, que ajuste bien. Nos aseguramos que esté bien fijo el papel marquilla, haciendo presión para que no se mueva. Así la fijamos con los dedos. Y después colocar sobre este un papel bond para poder hacer presión sobre este último para que no dañe nuestro papel a imprimir. Y hacemos presión con la cuchara. Frotamos con la cuchara para hacer presión con esta, ya sea de la parte convexa de la cuchara o alrededor de la cuchara para raspar el papel. Nos aseguramos que va quedando la imagen levantando tantito una pestaña de papel bond para ver y sentir el papel marquilla. Lo sentimos con el tacto de que va quedando una textura. Eso significa que ya se está pasando la imagen.
Una vez que ya se transfirió la imagen, retirar el papel bond y retirar después el papel marquilla. Y ya está lista la estampa. Gracias por acompañarnos y nos vemos en otra sesión. Chao.